¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller, video de sábado en la mañana, ordenando un poquito, leyendo algunos comentarios y sigo respondiendo comentarios negativos hacia mi persona y hacia mi canal después de, bueno, haber desarrollado la toma de contacto con la Pico del Oro N. Rucci. Bueno. Se coló el amigo de Star Trek. Bueno, amigo. ¿Podés ir a tu canal Star? Bueno, me voy, pero te pido por favor que dejes de malintencionadamente realizar videos donde se desacredita la mano de obra profesional, calificada y con elementos de calidad que vos en tu, llamémosle taller, por no decirle guarida, no tenés. Bueno, Star, no te enojes. Yo estoy orientado hacia otros lugares, hacia, no sé, la casa de Doña Pepa, la casa de Doña Petrona, Don Francisco, que me espera con la media luna y el mate para que le vaya a hacer una limpieza de tanque, cambiarle unos tomas. Ahí está tu problema, querido amigo. Sos un electroplomero. Me voy de esta posilga que vos llamaste ayer. Bueno, chao, anda, anda. Anda a tu laboratorio, quédate ahí. Bueno, gente, sigo respondiendo algunos comentarios mal intencionados, bien intencionados, algunos con respeto, otros con no tanto, pero esto es así, esto es YouTube, no me importa demasiado. Lo que sí quiero aclarar algunos conceptos porque algunos dicen muy acertadamente que el video de N. Rucci fue neutral, fue una de las tantas tomas de contacto que hago. Otros dijeron que, bueno, verdaderamente estaba malintencionado, lo que quería hacer es destruir la marca, el producto. Sí, se cruzó un franco que cree que esto puede influir en algo. No sé cuántas Pico del Oro menos venderá en Rucci después de que algunos vean mi video. Dos, tres. O quizás se produzca el efecto contrario. O sea, el efecto de decir, tengo tanta plata que quiero comprarme 2 Pico del Oro para ver si este salame estaba equivocado o no. Entonces por ahí hasta le sirve a modo publicidad. Cosa que no me interesa porque no hago publicidad de nadie, menos de Nerrucci, que es lo más conocido en Argentina. Bueno, pero ¿por qué estamos viendo todo este elenco de herramientas que están en el canal generalmente? En algún que otro video han aparecido. Porque me tildaron de vende patria, que no apoyo lo nacional, que me vaya a trabajar a Europa con herramientas de Europa, que siempre estoy defendiendo a Dowidat, que siempre estoy hablando en IPEX. Bueno, generalmente cuando leo esas cosas los invito a que vean más contenido del canal. Porque por ahí, por el título, les aparezca mencionado el último video y claro, se pierden el principio del cuento, ¿no? Esto que estamos viendo acá son todas herramientas de industria nacional, sacando lo vaco, que creo que en casi todos los talleres se sigue trabajando con Baco, salvando los cambios de época, pero en el 90% de los talleres sostiene que Baco, industria argentina, si no me equivoco, dice ahí, ¿no? Sí, industria argentina es lo mejor. Bueno, si sacamos Baco, es lo que aspirábamos todos, siempre lo dije, pero cuéntenme en qué taller se sigue trabajando con Raselli, que muchos de los comentarios malintencionados acerca de mi canal, de mi persona, díganme cuántos conocían la marca Raselli, cuántos pudieron trabajar con Raselli. Yo trabajo con Raselli desde el secundario, desde que comencé el secundario, y siempre traté de rescatar unidades de esta marca perdidas en algún depósito. Y acá, si tuviese el poder de la edición, si tuviese los conocimientos de cómo hacerlo, pondría la música de los violines y diría, Raselli me acompañó en todo el industrial
Lo hice con herramientas del colegio porque en aquel momento no tenía demasiado poder adquisitivo, pero desde los 11 años que me dedico a tratar de comprar, conseguir en aquel momento. O sea, ahora las compro, como vengo haciendo a lo largo de estos 35 años, herramientas Raselli, Gerardi. ¿Dice Gerardi ahí? Sí. ¿Qué dice? Industria brasilera. No, argentina. Gerardi. Díganme en cuántos talleres trabajan con un alicate Inafor. A ver, ustedes. Los destornilladores de pH, que en todos los canales coinciden que es lo mejor que hay. Muéstrenme algún canal que tenga más de 4 destornilladores de estos en uso, por favor. Y estoy hablando de los grandes canales, de los, no sé si grandes, porque tampoco. De los populares canales que nos conocemos todos. Va a estar interesante. Nada, dejémoslo ahí. Pero nada. Destornilladores Celestal, que muchos decían que era lo más incómodo para la mano. Bueno, este está sacado de un modelo de Felo. ¿Pero qué dice ahí? Celestal, no Felo. ¿Y acá qué dice? Industria Argentina. Ah, no, pensé que decía Made in Germany. Baco. Estas, el que me diga que no es de industria nacional, que no se fabricó acá. Cuando éramos pibes aspirábamos a tener esto, es tabaco. Ya lo dije en muchos videos, pero como se cuelgan del último, lo digo en este. ¿Cómo no voy a bancar la industria nacional? ¿Cómo no voy a bancar la industria nacional? Pero bueno, la Pico del Oro en Errucci, y coincidimos con algunos amigos, que tiene algunas falencias. O sea, se quedaron un poco en el tiempo. Pero bueno, es una empresa que le sigue dando trabajo a la gente del pueblo. Dado que está en un pueblo chico de Santa Fe, me estuve interiorizando un poco. Y prefieren mantener, digamos, sus obreros, sus empleados, las familias que viven de ahí, de esa empresa, o sea, que viven de ahí, lo digo en el buen sentido, no empiecen con sus pavadas. Pinza Monviso, tengo todo el juego de Monviso, no sé si está todo el juego, pero tengo gran parte de las unidades de Monviso. En el tallercito encontré que la había perdido acá, abro un paréntesis, en mi indignación sobre el tema. La Monviso, esta es una pinza universal, lo estamos viendo, pero tengo la alicate para electricista de 8 pulgadas. Esto antes se compraba en las ferreterías cuando uno decía, quiero una pinza. Bueno, lo primero que hacía el ferretero venía con esto. Ya te digo cuánto vale. Y no había computadorita. Tic, 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 tic. No. Abría un libro y se fijaba. Pinza de 8 pulgadas, Baco, $72, 72 pesos. Ah, no, me mataste. Bueno, tengo esta, 43. Es exactamente buenísima. Llévate esta. Pero siempre el intento del ferretero era tratar de colocar las Baco. Cosa que lo veo bien. Ah, sí, pero todos tenemos una. Todos tenemos una en nuestro taller. Eso ya pasó. Bueno, tengo la suerte de haber podido comprar en su momento 2 unidades. No en el mismo día porque tampoco era Rockefeller. Pero bueno, y están trabajadas, siguen trabajando en el taller. Lo que pasa es que bueno, tengo herramientas de actualidad para trabajar. Pero si las quisiese usar, de vez en cuando las uso y las trabajo y son herramientas de trabajo, Baco. Bueno, ¿cuántos talleres sacando los amigos de los camiones que trabajan con tubos de 3/4? Que creo que no hay mejor que Inafor en ese segmento. Baco, si bien son espectaculares, por ahí los de Inafor son un poquito más aguantadores, más resistentes. En ese segmento de herramientas estoy hablando, no empecemos. Pregunten, comenten si estoy equivocado. Los amigos que están en el campo y tienen que aflojar una tuerca de 50, ¿qué usan? Bueno, destornillador es el abuelo, pero no de ese lote que compré de 50. Este lo tengo desde los 14 años.
ya está borrada hasta las letras. Acá decía el abuelo en blanco y había un viejito con un martillo fumando una pipa, que verdaderamente no eran buenos, no eran tan buenos. Destornilladores marca Delgado. Díganme cuántos de los que me tratan de vender patria, que me vaya a laburar a Europa, me podía haber ido en el 2001, pero no quise. ¿Por qué? Porque tengo amigos y no puedo estar lejos de mis amigos. Así como me ven, soy un tipo que valora mucho la amistad. Bueno, tengo los amigos de toda la vida, que los contamos con los dedos de una mano. Y ellos saben, si bien no siguen el canal, no miran los videos, pero bueno, por ahí de vez en cuando a veces preguntan cómo va el tema. Estoy hablando de mi querido amigo Ariel, el que colecciona figuras de Dragon Ball. Te mandé en cana, amigo, no te enojes si estás viendo esto. Si estás viendo esto y me mandas un mensaje, ya me doy cuenta que viste el video. No, bueno, mi amigo Jorgito, que, ¿para qué voy a seguir? Gente que está con uno a lo largo de la vida. Bueno, puede certificar esto si lo está viendo el amigo Nico Escarone. ¿Qué va a hacer? Celestal fue perdiendo calidad a lo largo del tiempo. Sigue quedando algo de Celestal dando vueltas, pero ya créanme que no es lo que era, lo he dicho en otro video. Bueno, estoy medio mal de la garganta. Producto. Vamos a poner pausa. Producto del estrés que me produjo algunos comentarios. No, mentira. Ando mal de la garganta porque es una falencia. Y estoy mostrando esta Baco. Es una Baco que la muestro. Podría mostrar muchas de distintas épocas de industria nacional. Pero quería que se haga foco y se vea el Made in Argentina. Acá es cuando intervino Zambic, que hasta los fanáticos de Baco niegan a Zambic. Industria Argentina, acá agarré otra del tablero, PU 916. Bueno. Más llaves Inafor. Podría mostrar una docena, más de una docena de llaves, modelo de Inafor. Cuéntenme en qué taller se sigue trabajando con estas herramientas. Saquemos lo obvio, saquemos lo obvio. ENSIC. ¿Qué taller trabaja con ENSIC? Que no sea en el campo. Porque en el campo, no estoy hablando despectivamente del campo. No empecemos porque ya los conozco. En el campo, estas herramientas que tienen 70 años, y yo me di a la tarea, ¿qué dice acá? Industria Argentina. Ahí está, logré hacer foco. Después de estos 10 minutos de fuera de foco, logré hacer foco. Industria Argentina, los amigos del campo a los que le mando un abrazo, trabajan con esto, metiéndole un caño atrás, haciendo fuerza, como hizo Maxi con la francesa Udobo, que lo felicito porque consiguió una excelente unidad a muy buen precio, si bien tiene todas las contras que digo en el canal. Uy, estoy hablando del producto que presenta un amigo. Bueno, pero eso es la prueba fehaciente de que una buena genérica, cuando cae en manos de alguien que por ahí puede mejorarla e instaurarla en el mercado con su nombre, puede llegar a sacar una muy buena herramienta barata, con una base de una genérica. Y es lo que vengo profesando en el canal desde prácticamente los comienzos. Porque mis comienzos los asocian a, le daba con un palo a Baco y mostraba herramientas chinitas del año 90. No era así. Se perdieron una parte. Pero bueno. Lo que pasa es que yo ya venía con la comunidad en Facebook. Después pasé a la plataforma de videitos cortos. No TikTok. Hice TikTok, pero sin pena ni gloria. Después pasé a Kawaii, donde tibiamente tuve un poquito más de éxito. Me di cuenta que si bien estaba creciendo, pero no tenía la posibilidad de grabar más allá de 5 minutos. ¿Y qué pasaba? A mí me gusta hablar y el problema es ese. Me quedé sin tiempo, me animé a YouTube, encontré gente maravillosa con la que
estamos entablando amistades. Bueno, la amistad, como diría un profesor de psicología, es amigo por contraposición a hostis. O sea, se es amigo por no ser enemigo. La amistad tiene un valor significativo y grande que hay que cultivar a través del tiempo. Esos son mis conceptos de la amistad, pero hay mucha gente que aprecio. Aprecio mucho a Maxi, aprecio mucho a Leonardo, aprecio mucho al amigo Miguel, aprecio mucho a Daniel de Valcarce, aprecio a muchas personas que, afines o no a mis ideas. Hay un muchacho Electro, bueno, perdóname que no me acuerdo tu nombre, te aprecio, pero no me acuerdo tu nombre porque es una sigla, un nombre de una empresita o una empresa. Electro, algo que comentó que a la Pico del Oro Rucci compartió conmigo algunos conceptos y dijo, lo primero que hice fue cambiarle los mangos. Claro, bueno, pero yo compro una herramienta que invierto un determinado dinero y partamos de la base que sigue teniendo sus contras y le tengo que poner encima 2 aislantes nuevos, bueno, o dale, está bueno, pero ya me compro una con esas cualidades. No sé si me entienden, pero a lo que voy, a los que me dicen que no banco a la industria nacional, cuéntenme en qué taller, que no sea en el campo, donde se utilizan este tipo de herramientas, porque quedaron ahí, porque se las bancan, porque no vieron la necesidad de cambiarlo, porque son nacionalistas en el buen sentido de la palabra. No sé de política, pero hablo de lo nacional. Pero cuéntenme en quién trabaja con Raselli. Pero no que tiene una llavecita, todo tiene una llavecita Raselli, que era del abuelo, que era del padre, que la encontraron, que les pareció una curiosidad. ¿Quién conocía a Raselli? Y ahora me la voy a creer un poco para que el amigo Franco siga hablando. Está callado hace un tiempo. Lo cómico es que apareció un Franco copado. Y cada vez que comenta le dan con un palo, pero es un Franco macanudo, no es el Franco, un personaje este. ¿Quién no tiene una Raselli que no era del abuelo, que no era del padre? Bueno, yo las compré, yo me busqué unidad por unidad, no había internet, no había nada y yo trabajé con Raselli. Sigo trabajando con Raselli, se caen las Sinafor. Están los que van a decir, bueno, Tano, sí, llavecitas chiquitas, tenemos todos, alguna dando vuelta. Bueno. Vamos a las un poquito más grandes, que por ahí no muestro mucho en el canal, porque tendría que meterlas en el segmento viejitas que enamoran. Pero esta herramienta a lo largo del trabajo, cuando la compré, ya tenía muchos años en un depósito. Bueno, después al trabajarla, y no hace 5 minutos, el cromo se despegó. Pero es una herramienta que está perfectamente en medida. No tiembla al momento de tener que utilizarla. Es una llave de 1,5 pulgadas de 38 milímetros. Y de este lado tenemos 35. Bueno, no. Tenemos 1 pulgada 3/8. Está yendo contra tus propias predicciones. Lo que pasa es que de un lado viene con el número en milímetros, del otro lado viene con el número en pulgadas. Dado que es poca la diferencia. Entonces, bueno, una misma unidad para las dos cosas. ¿Qué dice ahí? En SIC, establecimientos metalúrgicos del amigo Crespi y el amigo Croci. Llaves que tengo, que me di a la tarea de buscar, tengo los tubos, que me negué a pasarle la piedra porque tienen un espesor significativo y bueno, en la mecánica actual, cuando hago mecánica, por ahí no entran. Y nada, habría que afeitarlos un poco, pero me niego, tengo otras unidades para eso. Pero cuando tengo la posibilidad, me gusta trabajar con esas herramientas. Bueno, yo estoy probándolos. Hasta el momento, vienen muy bien. Vienen como un Bremen, vienen como un Ruhlmann. ¿Y en qué lo estás probando, Tano? Bueno, en el segmento eléctrico estoy armando bastidores, térmicas. Sí, pero la térmica no se arma con Philips, se arma con
peseta. Sí, pero hay térmicas que vienen con Philips y hay térmicas muy antiguas que están en los domicilios y vienen con ranura plana para poder ajustar sus borneras. ¿Te quedaste escuchando lo que digo, eh? Bueno, dale. Anda a tu canal, Star. Star. Ay, el itálico me dice Star. Oh, cómo tiemblo. Bueno, fuera de mi taller. Sí, llamémosle taller. Bueno, y tengo, que no lo preparé, sino tengo bastantes marcas más para mostrar. Por ejemplo, cuéntenme quién trabajó con una pinza de 2 posiciones, marca 5, no, Inco, 5, de la década del 60. Bueno, yo la uso cotidianamente. Cuéntenme. Y después hablamos. Pero bueno, pasándolo en limpio. Nada, simplemente quería que antes de comentar, miren algún otro videíto, porque por ahí se equivocan. Que yo no banco la industria nacional. Buah. Volviendo al tema que me fui, ¿en qué lo estoy probando? Lo estoy probando en lo que es electricidad en eso, donde por ahí va un poquito más de torque, que se la están bancando muy bien, es cuando hay que amurar grampas en lo que es instalaciones de gas, por ahí, instalaciones de plomería. En plomería hace un poco menos de fuerza lo que es la grampa, primero porque hay que trabajar de forma prolija, pero por ahí el caño queda separado unos centímetros y uno lo tiene que llevar con la grampa. Y en lo que es plomería, es más liviano si estamos trabajando en caños de plástico. Pero en epoxi hace una determinada fuerza la grampa y si el tornillo se agarró bien al taco, iba a decir el tornillo o el tirafondo, pero en este caso estoy probando destornilladores. Si el tornillo se agarró bien a la grampa, créanme que hay que darle y bueno, vienen bancando, vamos a ver. La semana que viene, para ser neutral, como hice con la Pico del Oro, nada, lo voy a describir un poco mejor y voy a poner las imágenes. Lo que pasa es que no tengo la tecnología y tengo un teléfono bastante elemental, no sé hacerlo, sinceramente. Producto de trabajar con esto, estoy alejado de lo que es la evolución tecnológica. Pero se cayó la cartuchera del amigo Maxi, que verdaderamente me está siendo muy útil. En próximos videos va a aparecer, pero no a modo promoción, no necesita promoción, simplemente está cumpliendo funciones y va a aparecer en videos donde estoy sacando herramientas de la cartuchera. Vuelvo a repetir, no a modo promoción, porque la mayoría de ustedes primero lo siguieron a Maxi, después por ahí les aparecí yo y todos saben lo que Maxi comercializa y muchos de ustedes ya la tienen y es una cartuchera espectacular, solamente que la tengo acá y había traído algunas unidades del tallercito y las traje dentro de la cartuchera para serle franco. Franco es para serle sincero. Bueno, listo. ¿Qué estaba? Bueno, Ensic, Rucci. Cuando me refería a que está sobrevaluada la herramienta, sí, está sobrevaluada la herramienta. Los invito a ver, y, les gusta, son medio así ustedes, les gusta que cuando hago este tipo de videos mencione con nombre y apellido de quién estoy hablando. Vayan al canal de D Alejo Videos, pongan Alejo Videos N Rucci. Y fíjense cómo describe Alejo, al cual no conozco, pero lo seguía antes de subir cosas. Cómo describe N Rucci. En la Picoloro y en los destornilladores fue más tibio, vamos a ser sinceros, es como que bajó un poquito la efervescencia. Pero fíjense la descripción de lo que hace mientras muestra las herramientas. Parece que estuviese teniendo un orgasmo al ver las... No soy de hablar de sexo, pero bueno, es como la culminación del placer. Bueno, a él le pasó eso cuando mostró las Rucci. Verdaderamente me parece que está un poquito sobredimensionada su reacción.
no son indestructibles, yo sin voluntad de romperla, porque partamos de la base que amo las herramientas, y como dije en el video de Rucci, lo que pasa es que estaba medio cuidando mis palabras, porque yo la conseguí a través de un amigo, y soy un tipo que tiene esos códigos de, loco, te la conseguí, la destruí, la mataste. Bueno, Maxi no es así, no es de esas personas que reclaman ese tipo de cosas, pero sinceramente estaba tratando de medir mis palabras. Yo, si la hubiese querido vencer, la venzo, pero yo amo las herramientas y la idea no es romper nada. También podía haber hecho el video con la pico del oro en 2 pedazos y decir, no la compren. Que vuelvo a repetir, a Rucci le va a representar 2 pico del oro menos que no vende y le va a importar nada. ¿A qué voy con todo esto? Que me parece que está sobrevaluada. Los invito a que vayan al canal del amigo Alejo. Bueno, amigo, después de que lo nombré, capaz que llegue la carta de documento. Estoy en los padrones, así que no hay problema. No estoy obligado a votar, eso sí. ¿Qué les iba a decir? Nada. Banco a la industria nacional. Cuéntenme, pero sinceramente, y mándenme videos de sus talleres mostrándome los juegos de Raselli. No, una Raselli que diga, yo la tengo, es bárbara, nada del otro mundo. Y tienen una. Quiero ver los tableros con los juegos de todas estas herramientas y después vamos a ver quién no banca la industria nacional. ¿Vos podés hacer eso, Tano? Sí, hay videos en el canal. Les mando un saludo. Bueno, amigo, veo que te has ganado alguna carcajada de alguno, el odio de muchos otros, y que por ahí un día te crucen en la calle y tengas que dar explicaciones de lo que estás diciendo. Ah, bueno, ¿me estás invitando a pelear? No, mi querido Itálico, no. Simplemente no coincido con tu manera grotesca y repulsiva de trabajar. Bueno, me voy, los dejo. Nos vemos.